Caminante son tus huellas, el camino nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ese es el famoso poema de Antonio Machado, que después Juan Manuel Serrat lo transformó en canción. Una canción que dice así: caminante no hay camino, se hace camino, golpe a golpe, preso a preso, golpe a golpe, preso a preso. Pero nosotros los cristianos sabemos que sí hay un camino, y el camino es Jesucristo. Él lo ha dicho en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En este camino pascual que estamos celebrando, llegamos al tercer domingo. Y en este tercer domingo se nos presenta la historia de los discípulos de Emaús. El protagonista de esta historia es Jesucristo, no los discípulos. Los discípulos son instrumentos que nos presenta el evangelista Lucas para que nosotros nos reflejemos en él. Porque para nosotros los cristianos es importante reconocer que a veces somos necios, que a veces somos insensatos, que a veces somos duros de corazón y nos cuesta reconocer al resucitado. El evangelista le da nombre a uno de estos dos discípulos. ¿Cómo se llama? Cleofás. Al otro no le da nombre. Se supone que era un tal Santiago el menor, pero intencionalmente Lucas no le da nombre, porque ese otro discípulo puede ser tú, puede ser tú, puedo ser yo, o pueden ser cualquiera de los cristianos. Esta intención o la intención de este hermoso evangelio que hoy se ha proclamado es animar a todas aquellas personas que se les ha desdibujado del corazón la figura de Cristo resucitado, por las preocupaciones, por los dolores, por los agites o por los vaivenes de la vida, que hacen que los ojos se nublen y el corazón se endurezca. Es un escrito hecho para quienes por diversas circunstancias han dudado en algún momento de Jesucristo. ¿Y quién no ha dudado en algún momento de Jesucristo? Sobre todo en esos momentos duros, en esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor, de llanto, por la cual hemos pasado. Y podemos pegar el grito al cielo y decir: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me has abandonado? Y la intención de este pasaje bíblico es animarnos. El Señor se hace compañero de camino. El Señor no abandona a nadie. Son las circunstancias por las cuales nosotros pasamos que no nos hacen ver que el Señor va detrás de nosotros, sosteniéndonos, aguantándonos, para que nosotros no desfallezcamos y no muramos en el intento. Estos dos discípulos formaban parte del selecto grupo de los 72. Es decir, ellos habían caminado con Jesús de aldea en aldea, atrás, como perritos falderos. Habían charlado con Jesús hasta altas horas de la madrugada. Se habían sentado a la mesa a comer con Él y a beber con Él. Y ahora, desilusionados, afligidos,
acongojados, turbados y más turbados que cuando se le anunció la pasión. Ellos van sin esperanza por el camino. Ya han pasado 3 días y nanay. Nada que se cumple la promesa del maestro. Y por eso ellos van en esa situación. ¿Y qué cosa, no? Que no reconocieron a Jesús, que iba al lado o un poquito detrás de ellos en el camino a Emaús. Ellos que deberían haber conocido a Jesús, porque sabían qué estatura tenía, sabían si era grande o era chiquito, porque lo habían visto con sus ojos. Sabían el color del pelo que tenía, castaño, negro, rizado, liso o de la forma que fuera. Incluso tenían que saber el tono de voz con que Jesús hablaba, porque lo habían escuchado. Porque si yo estoy 3 años con alguien, tengo que saber que es feo, que es alta, que es gordita, que es bonita o que es pobrecita. Porque para eso el tiempo da oportunidad. Pues ellos no lo reconocían. Y no lo reconocían porque Jesús se presenta de una forma nueva, no con el cuerpo humano con el cual compartió con ellos, sino transformado, sino resucitado. El tema en cuestión de este evangelio es muy sencillo. Es de no reconocer a Jesús a reconocerlo. Y son 2 instrumentos los que el Señor utiliza para que ellos le reconozcan. Lo utilizó en aquel tiempo y los utiliza en este tiempo. Y Él los aquí, al frente de sus ojos. Las Sagradas Escrituras y la fracción del pan. Es gracias a esa explicación de Jesús, de esos pasajes bíblicos que se refieren a Él, desde Moisés hasta el último profeta, que ellos entendieron y creyeron la cuestión central de la fe, que es la resurrección. Porque eso es lo central de nuestra fe. Si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe, lo dice el apóstol Pablo. Y me gustaría detallar o resaltar un detalle de este evangelio. Y es que Jesucristo es el que toma la iniciativa. Jesucristo, como lo dije, es el protagonista de esta historia y no los discípulos de Emaús. Jesucristo va al encuentro de aquellos hombres que van entristecidos. Se mete en la conversación que ellos llevan, porque a Jesús le interesan nuestras conversaciones. Por eso quiere meterse en nuestras conversaciones. Jesús quiere saber de qué hablamos. Por eso tenemos que tener cuidado de qué hablamos. Porque Jesús es compañero de camino. Y Él está con la orejita parada para ver si nosotros hablamos mal del prójimo, para ver si nosotros hablamos groserías, vulgaridades, obscenidades, o a ver si nosotros hablamos bien como tenemos que hablar los cristianos. Jesucristo también hoy a nosotros nos quiere acompañar. No nos sintamos solos, no nos sintamos tristes, no nos sintamos abandonados. A pesar de estar acongojados, preocupados, turbados, hasta ahí llego, tenemos nosotros que ser como estos discípulos. Tenemos que fregarnos o restregarnos nuestros ojos
para que nuestros ojos nublados y nuestra mente embotada no nos permitan ver a Jesucristo. Tenemos la Sagrada Escritura, a la cual tenemos que acercarnos, la cual tenemos que odiar, no tenerla solamente de adorno en nuestras casas, porque allí vamos a descubrir verdaderamente la persona, la vida, los hechos, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y no solamente de Jesucristo, sino lo que le antecedía, que es el Antiguo Testamento, cuyas páginas hablan de forma indirecta del Mesías que habría de venir. Desde la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva cuando pecaron: y mi descendiente aplastará la cabeza del dragón. Con la explicación de la Sagrada Escritura, con esta homilía que Jesucristo le hizo a estos dos discípulos, entonces ellos sienten arder su corazón. El corazón ya se hace así como nos hace el corazón cuando nos enamoramos, cuando vemos a esa muchacha que nos busca y el corazón salta, o cuando veamos a esa vieja que tiene cobre y lo estoy viendo como mi resuelve y el corazón me salta. Pues así le saltó el corazón y le ardió el corazón a estos dos discípulos. En nuestras misas, en estas homilías que yo les explico, les doy a ustedes como feligreses, les arde el corazón, o por otro motivo le arden las nalgas, porque es que ese padre habla mucho, es que esa misa es muy larga, y en vez de ardernos el corazón, nos arden las nalguitas porque ya queremos ir. Es el corazón el que tiene que arder, es el corazón el que tiene que latir, y latir al ritmo del corazón de Jesucristo. Luego que el Señor le explica las Escrituras, viene el momento crucial en esta historia, y es la fracción del pan, que está en la otra esquina. Es el momento culminante del Señor. Y con ese gesto sencillo, que no era la primera vez que el Señor lo hacía, porque el Señor tenía siempre presente el pan, que era importantísimo en su cultura, celebra una misa con ellos. Porque si han escuchado, en todo este encuentro hay una liturgia de la Eucaristía. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Se sentó, tomó pan, lo partió y se lo dio. Lo que hacemos en la misa: escuchar la palabra, ofrendar el pan, consagrarlo, partirlo y repartirlo. El Señor, que no solamente se preocupa por nuestro bien espiritual, sino también por nuestro bien material. Es en ese gesto de la fracción del pan donde ellos sienten que se transforman. Este gesto los levanta, los alienta y los anima a salir entusiastas, alegres, gozosos, a anunciar lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama evangelizar. No se quedaron con lo que habían visto y oído, sino que salieron a proclamar, salieron a anunciarlo, salieron a evangelizar a los otros. Lastimosamente, los 12 no le creyeron, pero ellos salieron y cumplieron eso que Jesucristo les había anunciado. Y le pregunto, ¿sucede lo mismo a ustedes cuando vienen a la Eucaristía? ¿Salen ustedes de la misa alegres, gozosos, animados, entusiasmados, o salen peor de lo que vinieron? ¿Salen ustedes a anunciar lo que escucharon en la misa,
a esos familiares que se quedaron, a esos muchachos que por estar dormidos no vinieron, a esa vecina o ese vecino que no viene a la Eucaristía o que no se acerca a la iglesia, o nos quedamos con las maravillas que el Señor nos revela a través de la Sagrada Escritura y a través de la fracción del pan. En conclusión, les puedo decir en mi humilde reflexión que he estado preparando durante esta semana, que la palabra y la Eucaristía son las que crean y forman comunidad. Y con el perdón y con el permiso de los grupos, los apostolados, los movimientos, las hermandades forman conuco, no forman comunidad. Porque la comunidad la forman la Sagrada Escritura y la fracción del pan. Esto es comunidad. La iglesia es la comunidad. Y que de la comunidad salgan grupos, movimientos, hermandades, ese es un don del Espíritu Santo, que va suscitando los espíritus caídos. Pero los grupos, los movimientos, las hermandades no pueden estar por encima de la comunidad. Son de la comunidad y para el servicio a la comunidad. Sin la palabra y sin la Eucaristía no puede haber comunidad, porque ellos son las que nos reúnen en torno a Jesucristo, nuestro compañero de camino. No busquemos otras vías extraordinarias, no busquemos otras vías espectaculares. Y ojo, no digo que formar parte de grupos, de movimientos o de hermandades es malo, es bueno, porque son los grupos, los movimientos y las hermandades los que hacen presente la comunidad en los ambientes y en las situaciones concretas de la Eucaristía. Vamos entonces en esta Eucaristía a pedirle al Señor que no nos deje, que no siga de paso por ese camino, porque nosotros queremos volver a Jerusalén, y volver a Jerusalén es volver a la iglesia, porque a veces nos hemos alejado, a veces nos hemos apartado, a veces nos hemos enfriado, y Jesucristo es compañero de camino. Por eso vamos a decirle aquello que le dijeron Cleofás y el otro discípulo: quédate con nosotros, Señor. Y lo vamos a repetir 3 veces. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Y el Señor se quedó en la fracción del pan. Bonito domingo para todos ustedes.